Entonces es una reidentificación y un movimiento de retoma, no de reestructuración, sino de retoma de las consideraciones y los principios básicos de Omar, que como ya lo he expresado fue la solidaridad, la sensibilidad, la capacidad de diálogo, su sencillez y su humildad. Todo lo que sea una antítesis no es torrijista. La gente le gustó el discurso porque usted dio puntos importantes que tiene que conocer la población de lo que hace falta y las necesidades del pueblo. No, lo que hay que establecer de una vez por todas políticas públicas dirigidas a permitir a toda la población gozar de los servicios básicos y de las condiciones que en Constitución son derechos, pero no se cumplen, como la salud gratuita, la educación gratuita, el empleo digno y las oportunidades, ante todo, para las futuras generaciones, que se capaciten, pero que puedan tener una oportunidad, porque eso definitivamente va directamente proporcional a que haya paz y seguridad. No solo de pan vive el hombre, y lo dice la Biblia y también lo dicen las políticas públicas, con un país rico, riquísimo, que tiene demasiados servicios y también necesita explotar demasiados servicios para darle garantía a todos, a los empresarios, a los sectores de clase media y también a los pobres y descamisados de este país. Y por ello hoy aquí probablemente sientan el calor de lo que es la base del PRD. ¿Por qué? Porque este partido llegó en 1979 como una representación de lo que fue el proceso que instaló en 1968 Omar Torrijos Herrera, un cholo veragüense. Un cholo veragüense que estudiaba para maestro y quedó siendo militar, y que su padre era un colombiano que quiso ser sacerdote y su madre era una educadora de lo más humilde de Veragua. Y allí lo concibieron en calle Segunda de Veragua, en una casa que jamás fue de ellos, siempre fue alquilada. Y ese hombre llegó al poder bajo condiciones difíciles en este país. Difíciles. Porque el pueblo en ese momento estaba profundamente hastiado de lo que no tenía. De lo que no tenía. Porque era el pueblo explotado. Era el pueblo vilipendiado. Era el pueblo arrinconado. Era el pueblo postergado. Y unos solos representaban las decisiones del país, pero nadie de la clase humilde. Y llegó Torrijos y dijo: podemos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aperturó la puerta y dijo: este país es rico. Este país tiene condiciones para desarrollar y no puede ser en base a la explotación de un sector exclusivamente. Y llegó y su primer decreto de 1969, cuando la mitad de este auditorio no había nacido, fue impedir que lanzaran a su gente de las casas si pagasen menos de 80 balboas. ¿Cómo surgieron los terrenos de Pedregal, de Tocumen y las otras áreas? De las invasiones, de los asentamientos informales. Y por eso Omar, aparte de establecer ese mecanismo que acabo de decirles, también en ese decreto limitó el costo de los medicamentos y el costo de los alimentos. 3 medidas en 1969. Porque la gente no creía en nada. Y después entra progresivamente, así como los pasos de un niñito. Como los pasos de un niñito. Y en 1970
de Salud. Imagínense, no había peluche, Ministerio de Salud en este país. Entonces la salud era para algunos, pero no para todos. Y por eso Omar instaló con Renan Esquivel salud igual para todos, no para unos. Y comenzaron a vacunar a los niños, y los niños dejaron de morirse por enfermedades absolutamente prevenibles por una vacuna. Y comenzó a capacitar enfermeras. Imagínense, en 1969 aquí no formaban enfermeras. Y vino ese cholo que es el fundador de nuestro partido, Omar, y mandó las enfermeras a capacitarse rápidamente en el Hospital Santo Tomás y después en Azuero. No había médico, trajo médicos del extranjero, mientras comenzó a preparar a médicos afuera del país. ¿Y de dónde venían esos médicos de afuera del país? ¿A dónde? ¿De dónde? Juan de Dios. De los sectores más humildes y más pobres. Porque Omar decía: ¿quién puede tener el compromiso con ustedes, las personas pobres y vulnerables de mi país? Quienes han sufrido lo mismo que han sufrido ustedes. Y comenzó a sembrar los puestos, los subcentros y los centros de salud, pastor. Lo sembró ese hombre que está ahí, trabajó conmigo en San Miguel Arcángel. Y sabe la lucha que vivimos en el sistema de salud técnico de Cenerín. Y sembró los centros a nivel nacional. Ustedes saben de dónde trajo esos centros. De la guerra, lo que quedaron sobrantes de la guerra del Vietnam. Y por eso comenzaron los primeros centros siendo carros centros. Y después comenzó a instalarlos. Y decirle: aquí también tiene derecho a la salud, como lo dice la Constitución, pero no se cumple los sectores pobres de mi país, porque así van a alcanzar el bienestar social que se merece. Y lo mismo hizo con la educación. Se aperturó la matrícula, se aperturaron las carreras y comenzaron a salir jóvenes como lo de San Joaquín, como lo de Pedregal, como lo de Tocumen, de Mañanita, en Las Garzas, con las caras nuestras. Esta cara tuya, Peluche, esta cara de Pastor y de los compañeros que están aquí, y se fueron a preparar el mundo al mundo y regresaron. Y cuando regresaron ya no eran los mismos, ni ellos eran los mismos, y comenzaron a transformar su familia, sus amigos y su entorno. Omar Torrijos Herrera. Tampoco había Ministerio de Vivienda. Y se comenzaron a crear San Joaquín. ¿Quién creó San Joaquín, donde ustedes viven? Omar Torrijos Herrera. Era un sembradío de ganaderos, dueños de grandes tierras, que le importaba poco lo que vivían en asentamientos informales bajo condiciones de precariedad y de deshumanidad. Hizo Torrijos Cárter, hizo Santa Librada, hizo Tuila y Chucunaque, hizo Los Libertadores, hizo Barraza, hizo la 24, la Multile Chorrillo, la de San Miguel, hizo las otras allá frente al cementerio Amador, Don Bosco también. Y la gente comenzó a entender que había un proceso de transformación genuina, porque le metió aparte el código de trabajo, Dalis. Imagínense, en este país no había un código de trabajo, o sea, los patronos pisoteaban a los obreros y nadie tenía derecho a tener nada. Y Omar le dijo: aquí está el código de trabajo, este es un machete, agárralo bien,
y creó las convenciones colectivas y creó la sindicalización de los obreros y creó el 13º mes, que es el único país que lo tiene en la región. Fue Osmar Torrijos Herrera, ninguno otro, ningún apellido, ningún otro nombre.